hablar un poco, los ubico geográficamente, que a veces es más importante para saber cómo están las cosas. Ecuador es el paisito verde que se ve ahí entre Colombia y el Gran Perú. Imagínense un país donde el 10% controla los recursos del 52% de la población y donde el 11% de la población es analfabeto y el 40% de la población es analfabeto funcional. Eso quiere decir que pueden articular palabras, pueden leerlas, pero no pueden entender el contexto de lo que están leyendo. La población tiene una media de vida aproximada de un poco más de 63 años. Eso quiere decir que apenas te jubilas, ya el poblador normal de Ecuador se está muriendo, lo cual es un chollo para la seguridad social. Existen entre 700.000 y 1 millón de niños en la calle según datos oficiales. Imagínense, de una población de 13 millones de ecuatorianos. Un poco lo que habla de la diferencia de España, Cuba, Argentina. El carácter de ecuatoriano no es tan nacionalista como en los otros países. Nosotros tenemos asumida por demás las falencias que tenemos y somos fácil presa muchas veces de las corrientes extranjeras, un poco del estilo de vida traído de los Estados Unidos de Norteamérica. En general es un país de gente muy trabajadora, la gente por media trabaja más de 12 horas al día. En Ecuador no tenemos moneda propia, nuestra moneda actualmente es el dólar. Esta era nuestra antigua moneda que era el sucre y esta es la nueva moneda del dólar. 50.000 sucres eran el aproximado a $2. Nosotros durante mucho tiempo fuimos, se podría decir, el laboratorio de las tesis neoliberales. En Ecuador sufrimos lo que es el feriado bancario, lo que ustedes no sé si les suena el corralito de Argentina. Nosotros lo sufrimos mucho antes que Argentina, nuestros bancos cerraron, se quedaron en la calle muchas personas. El neoliberalismo a nosotros nos jugó una doble trampa, ya que primero dijeron vamos a reducirles el Estado, y una vez reducido el Estado tenían que un montón de empleados de diferentes empresas estatales tenían que despedirlos. Entonces a esa gente se le dio un dinero y esa gente metió el dinero en los bancos. ¿Qué pasó? Cuando quebraron los bancos, esa gente se quedó literalmente en la calle. Prácticamente la poca clase media que teníamos pasó casi o pasó a la indigencia. Imagínense muchos pobres que también tenían su dinero en el banco. Miren hasta dónde se le lavó el cerebro a nuestra población, que se decía en Ecuador, llegaban propagandas para convencernos que nos teníamos que hacer al neoliberalismo, que parecía por ejemplo una señora diciendo, una señora de la sierra decía, sí, hay que privatizar la Corte Suprema de Justicia, porque eso es terrible la tramitación que se da ahí. Entonces querían privatizar la propia Corte de Justicia. Entonces nos vendieron esto como que fuera el remedio a todos los males. Para que se hagan una idea, y esto es muy importante, de la idiosincrasia de la derecha ecuatoriana, que es uno de los mayores actores en el país. Álvaro Noboa, que es el hombre más millonario del Ecuador, tiene a niños trabajando en sus bananeras y es uno de los más grandes explotadores de este siglo. Se puede decir que es un tipo que ustedes van a las bananeras y usa a los niños para arrastrar las cajas de bananos, para llevarlos de un lugar a otro, con un sistema de rieles que tienen ellos. Otro de los enemigos acérrimos del bolivarianismo es el alcalde de mi ciudad, Jaime Nebot Sadi. Él es un equivalente a lo que serían los alcaldes y los puestos separatistas de Bolivia y quiere llevar a Guayaquil hacia esa sensación de separatismo, de que el guayaquileño es antes que el ecuatoriano, o sea, un nacionalismo de extrema derecha. Para que se haga una idea, este señor Jaime Nebot Sadi, alcalde de Guayaquil, es el heredero político de un señor que se llamó León Flores Cordero, que en comparación podríamos decir que era el pequeño Pinochet ecuatoriano. Ecuador se podría decir que ha tenido 3 etapas más importantes de progresismo en el Estado. Una de ellas fue el general Eloy Alfaro, que murió a manos de los conservadores. La otra es Jaime Roldós Aguilera, que fue presidente en el 79 y muere en el año de 1981 cuando su avión estalla en el aire en un atentado de la CIA.
La llegada de Rafael Correa se podría decir que es el tercer periodo más de avanzada que hemos tenido en Ecuador, y él avanza mucho en lo que son los derechos laborales y sociales en general. Por decir, nuestra Constitución prohíbe lo que es la tercerización, lo que aquí en España se conoce, en Cataluña, en España, en toda la península, se conoce como la GTT. Imagínense como que un día a otro una persona venga y acabe con la GTT de un plumazo. Eso es un avance histórico. Se saca adelante de la Constitución, una de las más progresistas del planeta. Se comenzó la incautación de los bienes a los banqueros que asaltaron el país. Se expulsó la base de Manta, que era una base militar que los norteamericanos tenían para operaciones en territorio ecuatoriano. Con decirles que cada vez que un marine borracho venía y mataba a un ecuatoriano en nuestro territorio, el convenio decía que la policía ecuatoriana tenía que escoltarlo y protegerlo hasta devolverlo a las autoridades norteamericanas. Tenían prácticamente una inmunidad diplomática. Correa refuerza las políticas de integración en el continente como punto fuerte, pero a pesar de esto no llega a tener un verdadero compromiso con la región. Por ejemplo, no se suma al ALBA. Un día dice que están con la Unión Europea negociando, otro día dice que no. Entonces muchas veces uno no sabe qué pensar. Correa cuenta con aproximadamente el 70% de aceptación popular. Es algo inédito en el país. Nunca nadie después de 6 meses de gobierno había tenido más del 20%. En abril nosotros tendremos elecciones y los cargos que se han designado, o sea, las personas que se han designado como cargos para representar a los inmigrantes para representar a Ecuador, son en su mayoría gente a lo mucho del PSOE. Otros son del PP, otros eran del antiguo gobierno de Lucio Gutiérrez, otros tienen escándalos por corrupción, supuestas sindicaciones por corrupción en España, por falsificación de documentos, por venderle documentos a los inmigrantes. Entonces se mezcla un poco toda esta gente y logran ingresar en las filas de lo que es el gobierno y logran meterse de nuevo. O sea, ellos ya estuvieron gobernando como mandos medios en los anteriores gobiernos, pero de una forma u otra logran darse la vuelta, lavarse la cara y meterse de nuevo al gobierno de la Revolución Ciudadana. Es en este punto que flaquea un poco la Revolución Ciudadana y uno como revolucionario podría llegar a pensar, tal vez es mejor no hacer una revolución que hacerla mal hecha, porque son cambios muy comprometidos. Todas estas cosas le toca a Rafael Correa. Tiene una importante misión, que es no desprestigiarse a sí mismo a pesar de la enorme campaña de injurias falsas que está arremetiendo la derecha contra ellos. Tiene la obligación de no desprestigiarse a sí mismo, de no desprestigiar a la izquierda y no darle a entender al pueblo ese pensamiento tan vulgar en política, que es que todos los políticos son iguales, todos los políticos roban. Él tiene la misión de poner una diferencia, y eso solo el tiempo lo dirá. Gracias.